Muy buenas tardes, comunidad universitaria. Mi nombre es Oscar Gonzalo Barrientos Jiménez, soy funcionario de la Defensoría de los Derechos Universitarios y voy a tener el alto honor de impartirles el módulo 2, la historia de los derechos humanos, relacionados al primer curso de Introducción a los Derechos Humanos, Género y Relaciones Interpersonales en el ámbito universitario, ¿no? En ese contexto simplemente tendría que explicarles de manera muy sucinta que los derechos humanos y ese catálogo nutrido de derechos humanos que tenemos en las constituciones, en los tratados internacionales, pues no ha sido accidental, ¿no? Realmente ha sido una serie de conquistas sociales, de luchas, precisamente para poder tener más derechos y poder tener derechos efectivos. Que tengamos derechos y garantías constitucionales, pues es una historia muy reciente en la humanidad, no las hemos tenido siempre. Y es por eso que lo que intentamos hacer en este curso es recordar lo importante que son los derechos humanos, y para ello, pues bueno, ineludiblemente tengo que referirme a una de las páginas más aciagas, más negras de la historia de la humanidad, que sin lugar a dudas fue el Holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, pues esta segunda parte de nuestro curso se denomina el proceso de internacionalización de los derechos humanos post Segunda Guerra Mundial. En ese contexto sí tengo que referir muy rápidamente que en el año 1934 Hitler se proclama presidente de Alemania democráticamente. No obstante de ello empieza a emitir las famosas leyes de Nuremberg, muy contrarias a las constituciones, muy contrarias a la constitución de Weimar, pero principalmente muy contraria a la naturaleza de los derechos humanos. Empieza a separar a los seres humanos por motivos de discriminación, ¿no? Incluso se empieza a ejecutar a personas con capacidades diferentes. En fin, se produce una serie de aberraciones a la dignidad de las personas y a los derechos humanos. Producto de que Hitler asume el poder, pues inician las deportaciones masivas a los campos de concentración nazi. En este contexto, miles de judíos fueron desalojados de sus casas para ser llevados y deportados hacia los campos de concentración. Se puede decir también que algo terrible que hicieron los nazis pues, es no solo asesinar personas, sino también asesinar niños. En esta imagen se muestra cómo es que un niño está muriendo de hambre, un niño está muriendo ya con una enfermedad muy grave, y la gente simplemente pasa sin poder hacer nada para ayudarlo. En resumen, los nazis asesinaron 1,5 millones de niños judíos durante el transcurso de la guerra. Esto significó que 9 de cada 10 niños judíos perdió la vida en Europa. Tenemos que recordar también los vagones de la muerte, donde eran trasladados los judíos hacia los campos de concentración, ¿no? Sin ningún tipo de condiciones de salubridad, totalmente hacinados, sin agua, ¿no? Con condiciones realmente extremas climáticas que generaron que mucha gente pues, pierda la vida simplemente en el transcurso de los vagones a los campos de concentración. Finalmente pues tendríamos que seguir mostrando estas atrocidades, relatándolas, recordándolas, y aquí podemos ver una fosa común donde son ejecutadas una serie de ciudadanos judíos, familias enteras han perdido la vida en esta guerra y han sido ejecutadas y han sido puestas simplemente en una fosa común como si fueran objetos, ¿no? Por eso se dice que la Segunda Guerra Mundial 1939-1945 constituye uno de los episodios más aberrantes contra la vida de las personas y la dignidad humana. Fueron asesinados en esta guerra aproximadamente 6 millones de judíos. Ahí ustedes pueden ver la cosificación extrema del ser humano, como realmente como si no fueran sujetos de derechos, sino como si fueran objetos. Producto de ello, la humanidad profundamente dolida y obviamente terminada ya la Segunda Guerra Mundial, se produce el proceso de la universalización de los derechos humanos. Por ello, muy rápidamente vamos a repasar algunos hitos importantes que lo tienen también por escrito.
Primero tendríamos que referir que se crea la Carta de las Naciones Unidas el 26 de junio de 1945, ¿no? A través de ello también se crea la Organización de Naciones Unidas, se viene a reemplazar a la Liga de los Estados, y la principal función de la Organización de Naciones Unidas pues es precisamente un no rotundo a la guerra, un no rotundo a lo acontecido en el Holocausto nazi. Por eso es que se dice que todos los estados se van a aliar para evitar vulneraciones extremas a los derechos humanos y para evitar que se produzca ese genocidio tan aberrante acontecido en la Segunda Guerra Mundial. Otro hito importantísimo es pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, traducida a la fecha a más de 330 lenguas, y es un documento realmente histórico porque se dice que es un embrión de constitución en derechos humanos. Se dice que este documento le da por primera vez una categorización de universalidad a los derechos humanos independientemente de la nacionalidad de las personas. Todos somos sujetos de protección internacional de los derechos humanos por el simple hecho de ser seres humanos. En este contexto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos pues es precisamente el hito histórico más importante que da lugar a ese proceso de internacionalización de los derechos humanos en respuesta también a la protección, la nula protección o la ineficaz protección que los mismos estados han podido dar a sus ciudadanos, y eso se evidenció precisamente en la Segunda Guerra Mundial con lo acontecido en Alemania. Posteriormente a ello se forma el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, porque a través de los tratados internacionales se dice que tenemos que hacerlos efectivos a través de garantías judiciales. No basta que sean nominales o que se establezca catálogos de derechos sin que se los pueda proteger judicialmente. En ese contexto se crean los 3 sistemas de protección regionales. Estamos hablando de la Corte Europea de Derechos Humanos, ¿no? La Corte Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950. Se crea nuestro sistema interamericano, que lo vamos a ver de pasada más adelante. También se crea la Corte Africana de los Derechos y los Pueblos, de 21 de octubre de 1986, a través de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Antes de hablar de nuestro sistema interamericano, es importante hablar del sistema universal y algunos instrumentos internacionales muy importantes de protección. En sí son 6 tratados los fundamentales: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de 16 de diciembre de 1966. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación, de 21 de diciembre de 1965. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, de 18 de diciembre de 1979, que es un tratado que se lo va a estar estudiando en los próximos módulos. El Convenio contra la Tortura y otras penas crueles, de 10 de diciembre de 1984, y la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, que se dice es el tratado internacional, la convención más ratificada por los países. Ahora sí, yendo a nuestro sistema interamericano de protección de derechos humanos, podemos decir que su corpus juris tiene básicamente los siguientes instrumentos jurídicos más importantes: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, del año 1948, fecha coincidente con la Declaración Universal; la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 1959, la firma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, del año 1969, que crea también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mención especial merece la Convención Americana de Derechos Humanos porque fue ratificada por nuestro país mediante ley 1430 de 11 de febrero de 1993, y hemos reconocido la competencia contenciosa y jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese contexto es un tratado fundamental para la protección internacional de los derechos, porque si revisamos la Constitución Política Boliviana, en el artículo 13, en el artículo 256 y en el artículo 410, pues claramente vamos a poder evidenciar que este tratado fundamental es Constitución, porque forma parte del bloque de constitucionalidad. Esta convención tiene 2 protocolos adicionales también ratificados por nuestro país: el protocolo de San Salvador, de 17 de noviembre de 1988, y el protocolo de la abolición de la pena de muerte del 8 de junio de 1990. Así también se instituye
la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en otros cursos vamos a intentar desarrollar cuáles son sus principales funciones. Bueno, como conclusión de este sucinto relato de la historia de los derechos humanos, pues pueden ver ustedes, estimados estudiantes, que los derechos humanos no son conquistas, más bien son conquistas sociales, no son regalos ni dádivas de ningún poder. Es la misma sociedad que ha logrado conquistar sus derechos a través, obviamente, de una serie de hechos y acontecimientos como el Holocausto nazi. Segunda, post-Holocausto nazi, los derechos humanos pasan a ser tutelados también internacionalmente. Hasta antes del Holocausto, pues eran las constituciones y los países locales los que tenían la tutela de los derechos humanos. Como claramente fallaron, producto de lo acontecido en el Holocausto, pues ya se produce el proceso de internacionalización de los derechos humanos y actualmente tenemos un sistema universal y un sistema interamericano de protección de derechos humanos en nuestro ámbito. Tercera conclusión, el proceso de internacionalización de los derechos humanos se implementa a consecuencia de las atrocidades cometidas por los nazis contra la especie humana. Es más o menos una respuesta de la dignidad humana profundamente dolida por esas atrocidades acontecidas en el Holocausto, que todos los estados se comprometen a, se podría decir, unirse y aliarse para emprender una lucha contra cualquier tipo de actividades tan atroces como las que realizaron los alemanes a través de los nazis, ¿no? Una especie de decir un nunca más al Holocausto nazi a través de una alianza de absolutamente todos para proteger los derechos de todas las personas sin importar la nacionalidad de los mismos. Finalmente, es importante conocer que este proceso histórico para valorar la evolución de los derechos humanos, ya que, como les decía, no son accidentales. Que tengamos catálogos de derechos, que tengamos tratados internacionales, pues realmente costó la vida de muchas personas y es importante conocerlo para que podamos nosotros poder dar real valor al significado de los tratados internacionales de derechos humanos, a la historia de los derechos humanos y principalmente al contexto de que realmente donde hay derechos pues hay democracia, y donde no hay democracia pues realmente no hay derechos. Entonces esa es la importancia de este módulo y finalmente yo solamente los invito a poder revisar el material adicional que tienen, que está ya colgado en la plataforma virtual. Muchas gracias.